Investigador del Salvador, en la coordinación de este ciclo de conferencias que el sanatorio organiza para celebrar sus 25 años. Hoy el ciclo presenta la conferencia organizada por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio del Salvador, y el título es Plan de Parto Respetado, Preparación y Rehabilitación Integral del Piso Pélvico. En esta oportunidad, la conferencia va a estar compuesta por un panel conformado por el doctor Peralta Angelelli Jorge, es médico obstetra, miembro del Servicio de Ginecología del Sanatorio, de Ginecología y Obstetricia, el doctor Gustavo Guasmorti, él es médico obstetra, con especialidad en alto riesgo obstétrico y medicina fetal, la doctora Adelaida García, ella es médica uroginecóloga, y la licenciada en kinesiología Daniela Gualtieri, formada en rehabilitación pelviperineal. El panel será moderado por la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio del Salvador, la doctora Paola Arcurio. Para comenzar vamos a dar algunas indicaciones técnicas respecto a este webinar, que al ser destinado a una numerosa audiencia, ustedes verán que en el formato van a ver los panelistas habilitados permanentemente con cámaras y micrófonos, y los espectadores tienen la posibilidad de escribir sus preguntas, sus consultas, a través del botón que figura en la parte inferior de la pantalla de Zoom, que dice preguntas y respuestas. Les pedimos que utilicen ese botón para dejar todas las consultas y al final van a ser respondidas por los disertantes. Vamos a pasar un momento de agradecimientos que para nosotros es muy importante porque nos acompañan instituciones desde el seminario número 1. Esto, para quienes no están participando de otras de las conferencias, les contamos que se trata de 25 webinars para celebrar 25 años de Sanatorio del Salvador. Y nos acompañan en este ciclo la Universidad Católica de Córdoba a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, también la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA-CEDIM, y particularmente esta conferencia está avalada por la Asociación Uroginecológica Argentina y la Sociedad Kinésica Argentina de pelviperineonatología, pelviperineología, que avalan esta conferencia, como decíamos, en forma particular. Agradecemos también al Departamento de Salud Femenina del Laboratorio LA y al Banco de Células Madre, Protectia, que apoyan esta actividad, y de hecho han participado sumando algunos obsequios que serán sorteados entre las participantes de esta conferencia. Así que los invitamos a quedarse hasta el final y no perderse de nada. Ahora sí, vamos a presentar un breve material audiovisual sobre el sanatorio y a continuación las palabras del doctor Héctor Cámara. Él es jefe del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador y también es jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del sanatorio. Vemos las imágenes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar los primeros 25 años del Sanatorio del Salvador, fundado en el deseo del profesor doctor César Arturo Vigo de construir una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestra familia.
Desde la fundación, su crecimiento ha sido planificado, permanente y progresivo, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que están generando este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas de estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia y sostener el crecimiento que hoy lo caracterizan. Haciendo aparte de esas crisis externas, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que la constituyen. Sin embargo, los miembros del directorio, con el apoyo de los profesionales del sanatorio, supieron mantener en alto los objetivos de proveer la mejor calidad de la atención de la salud, con un modelo de gestión que no solo permitió la supervivencia, sino el crecimiento progresivo de la institución. Y actualmente, el Sanatorio del Salvador es una institución polivalente de alta complejidad que provee servicios médicos generales y especializados en la consulta externa y en la internación. Servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente. La inversión en recursos humanos, en diferentes tecnologías para la atención de la salud y en informatización institucional ha sido continua y hoy han posicionado al sanatorio como una alternativa de referencia en nuestra ciudad y en toda la región. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también participó de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización de medicina y participa en la docencia de grado y de posgrado de otras carreras de las ciencias de la salud. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias, que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los distintos servicios que conforman el sanatorio, así como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos parte de este sanatorio en los primeros 25 años de existencia. A continuación, los invito a escuchar a la jefa de servicio de obstetricia y ginecología del Sanatorio del Salvador, la doctora Paola Arcurio. Muy buenas tardes, en nombre del Servicio de Ginecología y Obstetricia de nuestra institución, tengo el honor de darles la bienvenida a esta conferencia. Nuestro servicio, pilar fundamental del desarrollo de esta institución, ha desarrollado todas las áreas necesarias para abordar la salud integral de la mujer en las diferentes etapas de la vida. Integrados hoy por un equipo de profesionales médicos especializados y una gran calidez humana que los distingue. Comprometidos así con la salud femenina y en constante crecimiento, se destacan los departamentos de ginecología clínica, el departamento de patología del tracto genital inferior, de cirugía ginecológica histeroscópica y videolaparoscópica, el departamento de oncología ginecológica, de fertilidad, departamento de patología mamaria y especialmente nuestros anfitriones de hoy, que son el departamento de piso pélvico y de obstetricia general y de alto riesgo, quienes han desarrollado el programa de parto respetado y humanizado. Siendo este el comienzo de nuestra conferencia, voy a dar la bienvenida a nuestro primer conferencista, el doctor Jorge Peralta Angelelli, quien nos va a hablar de parto respetado y humanizado. Él es miembro, está permanente de nuestro servicio y posterior a este material audiovisual que va a dar inicio a la conferencia, va a comenzar su exposición. Bienvenidos. Deseo que en este momento del parto, especialmente, tratar de que sea natural, por un simple hecho que es mi segundo embarazo. También me gustaría, obviamente, que mi obstetra esté desde el primer momento dándome toda la paz del mundo, los consejos, para tratar de estar lo más tranquila que se pueda en ese momento que es tan especial para nosotros. Y obviamente también tratar de estar, si así lo permiten, con lo que sería el papá de mi hijo. Así que bueno, ansiosa porque llegue ese momento. Bueno, el día del parto espero que sea un día tranquilo, que me aguanten entre el doc y el papá de León. Yo sé que todo va a salir bien, confío plenamente en mi doctor y estoy muy contenta de haberlo elegido. Saludos. El nacimiento de mi bebé va a ser mucho más de lo que imagino. Deseo tener el coraje para poder disfrutarlo al máximo y voy con toda la confianza en mi doc y su equipo. El deseo para el parto es que se respeten los tiempos,
sin presiones y una vez de tener a mi bebé, poder tenerla en brazos el tiempo que sea necesario. Deseo que mi parto sea lo más natural posible, espero que no sea con tanto dolor y que, bueno, todo el equipo me acompañe en ese momento que debe ser bastante difícil para una mamá primeriza. Lo importante es sentirse acompañado y bueno, que el bebé pueda estar acomodado para salir. Deseo con todo el corazón que ese día sea uno de los días más especiales de mi vida y que lo vivamos con mucho respeto y sobre todo con muchísimo amor. Que espero es tener ese momento mágico como todas, estar acompañada y cuidada como desde el primer día. Me imagino un parto en donde esté acompañada de mi pareja y mi doctor, en donde pueda escuchar a mi cuerpo y elegir la posición más cómoda y favorable para el recibimiento de nuestro bebé. Y me gustaría en el momento de mi parto contar con el apoyo y la paciencia por parte del equipo médico, estar en compañía de mi esposo y tener contacto piel a piel con mi bebé. Deseo que mi parto sea un hermoso trabajo en equipo, lleno de amor y espero sentirme muy bien acompañada. Mi sueño es poder tener un parto tranquilo y poder tener a mi bebé el mayor tiempo posible conmigo para crear ese vínculo tan hermoso del piel a piel y poder disfrutarlo al máximo. 9 meses de escucha, consejos, intercambio de opiniones en el consultorio en cada control para que hoy se dé un parto más que respetado, priorizando mis derechos y anhelos, acompañado por el doctor más humano que he conocido. Así que, lejos, parto respetado con el doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las pacientes que participaron del video que acabamos de ver, en especial a Azul, la última paciente que mientras grababa ese video estaba con sus 9 centímetros de dilatación a punto de parir, así que fue un éxito ese video. Hoy vamos a hablar, mi nombre es Jorge Queralt Angeleri, soy parte del servicio de obstetricia, y la conferencia de hoy vamos a iniciar con plan de parto respetado. En el video, como vieron, ahí estaban bastante bien orientadas las pacientes con sus deseos y sus expectativas sobre lo que estaban buscando. Así que ahora vamos a compartir de qué se trata. ¿Se ve bien? Bien. El plan de parto, como muchas estarán escuchando actualmente, es una temática que está muy de moda en la actualidad, es algo relativamente nuevo. Todo esto se originó en el 2004, en la Asociación Francesa para el Parto Respetado, donde empezó toda esta temática y se originó ahí. Luego de eso fue replicado en diferentes países, con el objetivo principal de visibilizar el modo en que se atienden los partos en todo el mundo, y exigir el cumplimiento de los derechos vinculados al nacimiento. En Argentina, muchos años después, en el año 2004, fue sancionada y promulgada la ley de parto humanizado y finalmente reglamentada en 2015. En nuestra institución nos basamos en estos derechos para realizar el plan de parto respetado. ¿Qué es el plan de parto respetado? Es un documento en el cual toda mujer puede expresar preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el proceso de parto y nacimiento. Esto no sustituye la información que debe otorgar un profesional en un consultorio. Esto es un registro impreso y escrito de los deseos de una paciente, pero no sobrepasa ni sustituye lo que se conversa en un consultorio. Se puede elaborar en cualquier momento, aunque se cree oportuno que debe hacerse entre las 28 y 32 semanas, y este puede ser modificado incluso en el día del parto. Nuestro servicio considera como ejes fundamentales de la atención de la madre y bebé a conceptos que constituyen la base de nuestra institución, como son la seguridad del paciente y el derecho a ser atendidas tal como expresa la ley nacional. Dentro de la ley
tenemos 3 artículos principales que se refieren a cada integrante de este equipo. En el artículo 2 está lo que se refiere a toda mujer en relación en el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, que tiene los siguientes derechos: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas, para que ésta pueda optar sobre las diferentes opciones, a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizada, a ser considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como una persona sana, al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos, psicológicos, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicaciones que no estén justificadas. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija, y en general a que se haga partícipe de las situaciones, de las diferentes situaciones de acuerdo. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo que esto esté con un consentimiento manifiesto por escrito. A estar acompañada en todo momento, a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, a ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar, a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma, del niño y de la niña. El artículo 3 habla de toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada de forma respetuosa y digna, a ser inequívocamente identificada, a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea investigación o docencia, salvo consentimiento manifiesto, a la internación conjunta con su madre, a que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados del bebé. En el artículo 4, que es el último que se refiere a esto, el padre y la madre de una persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos: a recibir información comprensible, suficiente y continuada en un ambiente adecuado, a tener acceso continuado a su hija o hijo mientras la situación clínica lo permita, a prestar su consentimiento manifestado por escrito para cuantos exámenes o intervenciones se quieran realizar, a que se facilite la lactancia, si es que el estado de salud lo permite, y a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño. Esto es lo que describe la ley de parto respetado en Argentina. ¿Qué se intenta con el plan de parto? El objetivo principal no es realizar un listado taxativo de prácticas a prohibir, sino que por lo contrario, es evitar la utilización de manera rutinaria y acrítica de prácticas dominantes como parte de la cultura institucional. O sea, intentar desterrar las prácticas que se hacen sin criterio, de rutina, y sin valorar la individualidad de cada paciente. Reflexionar sobre los procesos que motivan y conducen a esta sobreintervención nos va a permitir desarrollar estrategias para su transformación. ¿Qué intentamos evitar con estas prácticas? ¿Por qué pensamos que el parto sobreintervenido va a evitar riesgos? ¿Qué riesgos queremos evitar? ¿Y quiénes son las y los responsables de garantizar la seguridad del paciente en la sala de parto? Muchas de estas situaciones están naturalizadas y nuestro desafío es visualizarlas para problematizar su reproducción y generar estrategias que nos permitan desmantelarlas. La OMS, con el objetivo de crear los planes de parto, hizo consultas en diferentes instituciones y a nivel mundial, y concluyó en 56 recomendaciones. Estas recomendaciones son las que van a dirigir y a intentar evitar estos vicios que tenemos en las instituciones. Y se presentan de acuerdo con el contexto de cuidado durante el parto, para el cual son relevantes la atención inmediata recién nacida. Se clasifican en recomendadas, que son las que se permiten hacer, y en no recomendadas, que son las que deberían evitar. Ahora vamos explícitamente a ver los criterios de estas 56 recomendaciones. ¿Qué es lo que va a incluir un plan de parto? En el plan de parto la paciente va a elegir o va a proponer cuáles son sus deseos y cuáles van a incluir en su propio plan de parto. Durante la atención del trabajo del parto y del nacimiento, los criterios deben ser que la atención debe ser respetuosa de la maternidad, respetando la individualidad, la privacidad y los criterios culturales de cada paciente. Debe haber una comunicación efectiva
que sea clara, que sea entendible y que sea oportuna entre el equipo médico y la paciente. Debe haber un acompañamiento durante el trabajo de parto y del parto por la persona que elija a la paciente, y en todo momento, y debe intentarse que haya una continuidad de atención. Esto en relación a los sistemas de salud que cuenten con partera. La idea sería que la misma partera que controla el embarazo pueda permitirse que esté en su trabajo de parto también. En la etapa de dilatación, de trabajo de parto, los criterios deberían, primero, definir la fase latente y la fase activa de dilatación. Para lograr un buen objetivo, que lo que todos buscamos es un parto natural, la paciente y el médico deberían tener en claro la fase latente de dilatación. Esta se considera hasta los 5 centímetros de dilatación, en la cual la paciente presenta contracciones que pueden ser dolorosas, pero deben ser de una frecuencia e intensidad que todavía no es la de la segunda etapa, que es el trabajo de parto activo. La idea sería que la paciente tolere, logre y que el sistema de salud le permita un control ambulatorio hasta que logre esos 5 centímetros de dilatación, de forma espontánea y natural. Ahí sería el objetivo, internar a la paciente cuando está en la fase activa de dilatación, que son los 5 centímetros, ya con contracciones y con un dolor en la intensidad para internación. Luego de eso pasamos a la duración del periodo de dilatación. La paciente debe conocer toda esta información que la paciente debe tener previo al trabajo de parto para poder decidir su conducta. El periodo de dilatación, cuando hablamos de dilatación activa, desde los 5 centímetros hasta la dilatación completa, puede variar entre 10 a 12 horas. Eso dependiendo de si tiene un parto o no previo. El progreso del periodo de la dilatación informa a la paciente que generalmente, en forma de regla, se dice que se dilata 1 centímetro por hora. Para algunas pacientes esto suena bastante veloz. Entonces, hoy en día, en una institución con criterios de salud y con complejidad para controlar, lo ideal sería que esto sea flexible y permitir un control sin tomar decisiones ante la ralentización de ese centímetro por hora que se produce. Política de ingreso a la sala de preparto según el contexto. ¿Qué quiere decir según el contexto? Que eso depende de la institución en la que uno se atiende y la complejidad que tiene, la capacidad que tiene para atender a sus pacientes. La idea sería que una paciente ingrese a la sala de preparto cuando ya tiene sus 5 centímetros de dilatación. Cuando la paciente ingresa a la institución, la recomendación es no realizar una pelvimetría clínica, que es un estudio, un examen físico que se hace para valorar los diámetros de la pelvis y así decidir la posibilidad o no de un parto. Eso no se recomienda. No realizar una evaluación de rutina del bienestar del feto en el ingreso al trabajo de parto. No realizar rasurado púbico o perineal. No se indica un enema al ingreso. El tacto vaginal debe realizarse cada 4 horas. Siempre cuando estamos hablando de estos criterios, nos referimos al control de embarazo que se considere normal. Todos estos criterios pueden variar a lo largo del control, conversándolo con la paciente, incluso pueden cambiar los criterios de la paciente, pero nos referimos a embarazos normales, de bajo riesgo. La ocultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, eso quiere decir realizar controles de forma no rutinaria y no continua. Anestesia peridural para aliviar el dolor, la famosa peridural que conocen todas y que muchas están interesadas. Opioides para el alivio del dolor, que son determinados medicamentos que se pueden utilizar para calmar el dolor. Técnicas de relajación para el tratamiento del dolor, que ya lo va a conversar el doctor a continuación. Técnicas manuales para el tratamiento del dolor. Todo esto son todos criterios que la paciente puede decidir, valorar, realizar en el momento del trabajo de parto. No se recomienda realizar alivio del dolor para prevenir el retraso del trabajo de parto. ¿Eso qué quiere decir? Que no se recomienda utilizar medicamentos para calmar el dolor y para favorecer que no avance el trabajo de parto en forma espontánea, a su velocidad natural. Permitir la ingesta de líquido y alimentos por vía oral durante el trabajo de parto. La movilidad y la posición de la madre puede ser libre, adaptando ella a la que más le convenga. No realizar limpieza vaginal.
no realizar manejo activo del trabajo de parto, o sea, interferir, actuar sobre la velocidad de la evolución del trabajo de parto. No realizar amiotomía de rutina. La amiotomía es la rotura espontánea, la rotura artificial de la membrana, o sea, la rotura de bolsa. No se recomienda realizar de rutina, salvo las excepciones en cada caso y evaluando cada evolución. No se recomienda romper bolsa y colocar oxitocina, lo que conoce rutinariamente como el goteo, al ingreso de una paciente en forma acelerada. No se recomienda colocar oxitocina a las mujeres que tienen anestesia peridural para evitar una ralentización del trabajo de parto. No se recomienda utilizar antiespasmódicos y no se recomiendan utilizar fluidos intravenosos para prevenir el retraso del trabajo de parto. O sea, todos esos criterios que no se recomiendan, lo que están buscando es una evolución espontánea, natural, a su propia velocidad del trabajo de parto. Repito que uno siempre tiene que tener el criterio de que estamos hablando de embarazos de bajo riesgo, con evolución natural y normal de su camino. Y siempre depende en la institución donde se atienden, la complejidad que tienen, la disponibilidad que tienen de atención. O sea que esos criterios deben ser tenidos muy en cuenta. El periodo expulsivo es cuando una paciente ya llegó a dilatación completa y lo que falta es pujar para que nazca el bebé, esperar a la salida del bebé. En ese periodo lo que se recomienda es definir la duración de este periodo expulsivo. Muchas veces los pacientes creen o entienden, o falta de información por parte nuestra, de que al lograr la dilatación completa, ya el trabajo de parto está finalizado. Y bueno, el periodo expulsivo puede durar de 1 a 2 y actualmente hasta 3 horas de duración. O sea, entre la dilatación completa y entre que nazca el bebé. La posición para dar a luz. En las mujeres que no tienen anestesia peridural, que no han usado esa técnica, la idea es que se permita adaptar la posición que más les sea conveniente. La metodología para pujar. La recomendación actualmente es no acelerar el pujo, no estimular el pujo y no provocar el pujo, sino que esperar a que la paciente tenga la necesidad, el sentimiento y el deseo del pujo espontáneo. Técnicas para prevenir el traumatismo perineal. En esto está el famoso masaje perineal, que está descrito en muchas oportunidades, colocación de compresas calientes en la zona perineal o técnicas que utilizan los tetras para prevenir el desgarro perineal. No uso rutinario de la episiotomía. Esto ya es algo bastante anticuado, que las pacientes todavía tienen el miedo de lo que nosotros hacemos, y siempre les explicamos que la episiotomía ya no es un criterio de rutina, que no se utiliza todo el tiempo, y siempre se evalúa cada caso y en cada momento. Y no realizar presión del fondo uterino, o sea, la famosa, cuando se presiona con el brazo para favorecer la extracción del feto. El alumbramiento es, ya nació el bebé, y el alumbramiento es la extracción de la placenta, la salida de la placenta. En ese momento se recomiendan, no están contraindicados, utilizar medicamentos que ayudan a la contractibilidad uterina. ¿Eso qué quiere decir? Que ayudan a que se contraiga el útero para que disminuzca el sangrado y así evitar las hemorragias postparto que tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, generalmente se usa oxitocina o algún otro medicamento, depende de la institución en la que se actúa. El pinzamiento tardío del cordón, otro punto clave y controversial. La idea siempre es esperar al menos 1 minuto o hasta los 3 minutos. Siempre tener en cuenta que la idea es esperar mínimamente hasta que deje de latir el cordón. Y eso pasa entre el primer y tercer minuto. La tracción controlada del cordón está recomendado, es una maniobra que realizamos los obstetras, y es dirigir el cordón, realizando una suave tracción, favoreciendo el alumbramiento de la placenta. Y no realizar masaje uterino. Como ven, claramente están las maniobras que se intentan desterrar, que se intentan no utilizar más. Es un camino que por más que esté descrito, falta mucho por recorrer. Y en un plan de parto uno puede decidir que esas maniobras de inicio y de protocolo y de rutina no se realicen.
siempre remarcando que en algún momento el obstetra puede explicarles la necesidad de realizar alguna de estas medidas, y que con la información concreta, como dijimos anteriormente, la paciente puede tomar decisiones y puede optar sobre las opciones y así permitir que nosotros tomemos determinada medida o no. La atención del recién nacido. De rutina no se recomienda la aspiración nasal u oral, que es algo también que va quedando en desuso. Algo que está muy hoy hablado, que es el contacto piel a piel, que siempre intentamos que se realice. Lo que hay que tener en cuenta siempre es la situación del momento. Hay bebés que nacen con alguna dificultad, hay madres que están con alguna dificultad, hay urgencias en un cierto momento, pero la recomendación sería permitir ese contacto piel a piel el mayor tiempo posible. Por ahí uno se apura o los pacientes tienen miedo de esa separación del bebé, pero en el momento en el que la madre está con el bebé en su pecho, en ese momento mismo el pediatra puede hacer el examen físico, puede hacer lo que puede hasta vestir el bebé. Pero el tiempo piel a piel se va a dar dependiendo de lo que esté sucediendo en ese momento. Siempre estimular la lactancia en todo momento, ya sea con el bebé a su lado o con un bebé internado, pero siempre estimular la lactancia. Realizar la vitamina K como profilaxis es una infección que muchas veces ven los padres que se le coloca al bebé recién nacido, que es para evitar una enfermedad hemorrágica. Y algo que a veces es controversial es el baño del bebé y otros cuidados postnatales inmediatos. De rutina, y los protocolos recomiendan posponer el baño y estas medidas 24 horas después del nacimiento del bebé. Aunque hay que respetar determinados criterios culturales de determinadas personas, por lo cual se intenta esperar al mínimo 6 horas post nacimiento para realizar el baño. En la atención de la mujer tras el nacimiento, ya en el postparto, lo que hay que hacer es una evaluación del tono muscular del útero, es una maniobra palpando el abdomen para ver que el útero está bien contraído y así evitar la hemorragia postparto. No se deben indicar antibióticos en parto sin complicaciones. No se debe realizar antibiótico profiláctico por la posibilidad de hacer una episiotomía. Se debe realizar siempre en las primeras 24 horas una evaluación de rutina de la madre física después del parto. Y en el caso de un parto natural, normal, en un embarazo de bajo riesgo, se debe intentar el alta a las 24 horas. ¿Cuál es el objetivo fundamental del plan de parto respetado? Es lograr lo que se describe como una experiencia positiva en la madre. Es un concepto muy amplio y puede ser descrito de 1000 maneras diferentes, pero a mí me gusta decir y opinar que la experiencia positiva a qué se refiere cuando la madre finaliza su nacimiento y cuando se va de alta, que nos diga que su parto fue lo que esperaba, fue lo que deseaba, o incluso mejor. Eso sería una experiencia positiva y ese es el objetivo del plan de parto. Lo que debe quedar claro es que el plan de parto se basa en información entre la paciente y el equipo médico, su obstetra, su partera, su obstétrica, quien sea que le controle, que cuenta con toda la información necesaria y que tiene permitido decidir sobre la evolución de su parto. Con eso, lograr una experiencia positiva. Tener en cuenta que si decidís realizar el plan de parto, la idea es que lo hagas entre las 24 y 32 semanas, lo tengas listo y lo prepares con tu obstetra. Lo presentes con tu obstetra y él con su jefe de servicio o con la autoridad responsable, porque no todas las instituciones tienen el mismo plan de parto y los mismos criterios. Así que en el caso de que lo tengan planeado y que lo decidan, búsquenlo, nosotros lo tenemos listo, el lunes lo pueden cada una pedir en su consultorio, lo llenan, lo conversan y lo leen en persona con su obstetra y se decide lo que se va a realizar. Espero que haya quedado claro, van a quedar a disposición para que realicen las preguntas que les parezcan necesarias al final de la conferencia. Ahora los dejo con mis compañeros, ha sido un gusto, los dejo con la doctora Curio para que sigan.
Muchísimas gracias, doctor Peralta. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo Basmorti. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, es especialista en cirugía biolaparoscópica y mínimamente invasiva y especialista en embarazo de alto riesgo. Es miembro de nuestro equipo médico y nos va a hablar acerca de las terapias acompañantes en el marco del parto respetado. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, denme un segundito que está ahora sí. Nosotros lo que vamos a hablar ahora es un poquito de todo lo que es las terapias acompañantes para ayudar a que el proceso del trabajo de parto y el parto sean mucho más confortables, sean mucho más cómodos, sean mucho más avanzados en el sentido de que la paciente pueda mejorar la calidad del trabajo de parto y el parto, siempre obviamente respetando lo que es la parte científica. Ahí voy a compartir pantalla. Lo que buscamos es darle una mejor calidad al trabajo de parto y para eso nosotros nos vamos a enfocar en algunos aspectos como son, denme un segundín, perdón, ahí está, algunos aspectos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Primero nos vamos a enfocar en qué es lo que nosotros podemos o sugerimos que la embarazada en trabajo de parto realice en la sala de preparto y parto, que básicamente va a ser la misma sobre todo. ¿Qué acompañamiento va a tener esa persona? No solamente de familiares o la persona que ella desea, sino también de alguna persona que haga alguna terapia de acompañamiento, como son hoy en día las matronas, las parteras o las doulas capacitadas en la parte psicológica. El tema de la analgesia, es decir, cómo vamos a tratar el dolor para que la embarazada en trabajo de parto no sufra tanto los embates y las contracciones. Y algunos puntos medios un poquito más nuevos, como son la musicoterapia, es decir, la terapia de la música o de los sonidos para ayudar en el trabajo de parto, la cromoterapia y luminoterapia, es decir, la terapia de los colores y de las luces. Yo sé que a muchos a lo mejor les parece extraño, pero es algo que se está usando muchísimo en el mundo, y la aromoterapia. Es decir, como ustedes ven, tratamos de que los 5 sentidos en la embarazada estén al servicio de que ella pueda disfrutar mejor, no solamente el trabajo de parto, sino tolerar mejor lo que son los embates de algo que genera idealmente o clásicamente un sufrimiento, un dolor. Bueno, tratemos de que esos momentos sean más tolerables. Con respecto a la actividad, bueno, nosotros le vamos a sugerir que en el trabajo de parto, como dice su nombre, la embarazada trabaje, es decir, que deambule, que camine si lo desea, puede adoptar posiciones como las cuclillas, puede adoptar posiciones como sentarse simplemente en un inodoro, inclinarse, utilizar elementos ayudantes, que ya lo vamos a hablar, el uso de masajes en la zona de dolor o en las zonas prestas a tanto movimiento como es la zona de la base de la espalda, la zona del periné, y el uso de personas ayudantes, como decíamos, que puede ser simplemente un familiar, un amigo, la pareja que se capacite previamente con algunas actividades para poder saber cómo ayudarle en las posiciones o en los masajes, o puede ser las mismas matronas, las parteras o las doulas que pueden realizar esta ayuda. Nosotros, por ejemplo, sugerimos que el parto hay que tratar de evitar que sea con los muslos elevados y las piernas colgando. Tratamos que la paciente esté en la posición más cómoda para ella para parir. Esta posición, la que se sugiere a nivel mundial, es la embarazada con la espalda a 45 grados, es decir, como una posición semisentada. Ahí ustedes están viendo un poquito cómo la mujer embarazada está ahí en una posición con la espalda de 45 grados, los muslos levemente levantados y abiertos, y las piernas flexionadas. Siempre tratando que sea la misma embarazada la que nos vaya diciendo. Hay embarazadas que incluso prefieren las piernas en la posición más antigua o clásica, colgando, pero la gran mayoría opta por esta posición que es semisentada, ¿sí? Es muy importante que nosotros respetemos y colaboremos con las indicaciones, porque uno de los preceptos es que los muslos tienen que estar bien abiertos para que nosotros podamos revisar si la embarazada, por una cuestión de su ansiedad, su dolor, su angustia, cierra los muslos, ahí ya se nos dificulta un poco a todos, no solamente a nosotros como obstetras, sino al bebé en el momento del descenso
y del parto en sí. Entonces, ahí nosotros tenemos que tratar de consensuar juntos si hace falta tratar de ayudar con las piernas o que la pareja, algún familiar o un ayudante ayude a que la embarazada en forma inconsciente quizás no cierre los muslos, ¿sí? Nosotros tratamos de establecer en el curso de preparto, que por ejemplo damos aquí en el Sanatorio de Salvador, ciertas posiciones o actitudes en las cuales la embarazada solita puede ayudarse o bien con un familiar. Por ejemplo, el hecho de las posiciones semisentadas, el acostarse sobre la pelota, el apoyarse en los barrales o el barral sueco, el usar la soga, el usar sillas o el taburete obstétrico, son muy útiles para tolerar esto. Fíjense que incluso hay una imagen donde se muestra la embarazada sentada en el inodoro. El inodoro es una posición muy buena, sobre todo porque va a haber un momento en donde la embarazada va a sentir los deseos de defecar, que no es ni más ni menos que es la presentación de la cabecita del bebé que está presionando ya un lugar que se llama tercer plano y da una sensación símil, deseo de defecar, y en realidad es la cabeza del bebé. Entonces le podemos decir a la embarazada que para sentirse más a gusto, si desea, se siente en el inodoro y esto ayude a que pueda, si quiere, hacer alguna necesidad o simplemente para tolerar el dolor en esa posición. Los masajes, como ustedes ven ahí, utilizando la pelota, masajes en la base de la espalda, los masajes en periné van a ser muy útiles, los puede realizar el médico, lo puede realizar un familiar o estas profesionales doulas, van a ayudar a que el piso de la pelvis se vaya relajando. Esto lo va a hablar más adelante la fisioterapeuta, pero son muy útiles porque permiten que se relaje y evita el desgarro, evita la necesidad de una episiotomía, que tratamos de no hacerla en forma rutinaria, ¿sí? Es muy importante respetar el deseo y los momentos de la embarazada para hacer los masajes. Por ahí yo puedo sugerir a la embarazada muchas veces, en el momento va a desear que no la toquen, que no la hablen, de que haya gente a varios metros de distancia. Son momentos muy particulares y que cada embarazada lo va a vivir diferente una con otra, ¿sí? El uso de elementos ayudantes ya lo habíamos dicho recién, como ustedes ven, la silla obstétrica, el uso de que la embarazada pueda apoyarse en una almohada en el suelo o recostarse en alguna tina de agua tibia, que nosotros estamos prontos a tenerlas aquí en el Sanatorio de El Salvador, el uso de la pelota y la soga, el uso de la pelota y un familiar, la silla, el acostarse, los barrales, como decíamos, el barral sueco, ¿sí? Son elementos muy útiles que ayudan a soportar el momento. La idea es que la embarazada, toda esta etapa previa al parto, puede utilizar estos elementos para no solamente soportar mejor el dolor, sino porque la verticalidad está comprobado que ayuda a mejorar el descenso y la dilatación del bebé y del cuello del útero. Hay personas que van a ser ayudantes, estas van a ser las matronas o doulas. En este momento está estipulado legalmente y tiene que haber un aval para que esta doula pueda ingresar, es decir, no ingresa una doula cualquiera. La embarazada, como bien decía el doctor Jorge, tiene el derecho a que haya una persona que la acompañe en la sala de parto. Esa persona puede ser su pareja, puede ser un familiar, puede ser una amiga, puede ser o la misma doula. Y hoy en día lo que se usó mucho en la época de virtualidad es que la doula, ya que no podía haber más de una persona en sala de partos por normas COE, pudiera guiar a la embarazada a través de una pantalla, a través de vía online, sea una notebook, sea una tablet, sea el mismo celular, y la pudiera ir apoyando con todo lo que son las actividades de respiración, de acompañamiento psicológico, de actividades, etc. Hoy en día cada vez está más en boga el uso de analgesia en el trabajo de parto. La más clásica es la regional, que es la famosa epidural o peridural continua, o bien la raquidia final. Básicamente es el aporte, como bien ustedes ven en la imagen, una bomba continua administrada por un anestesista en un momento en que el embarazada lo va a pedir y que nosotros tenemos que ver que sea viable. No es lo mismo pedirla con 1 centímetro de dilatación que con 7 centímetros o con 9 centímetros. Hay veces en que nosotros vamos a desaconsejar la peridural porque no va a hacer el efecto que buscamos y por el contrario va a bloquear o enlentecer o anular el trabajo de parto, o por el contrario, si lo pide con 9 de dilatación, quizás ya no va a ser el efecto que querramos y ahí sí tenemos que recurrir a la raquidia final. Esto está estipulado, el sanatorio lo brinda, el cuerpo anestesista está capacitado en hacer esto, y el inconveniente que quizás hoy en día tenemos es la cobertura
de las obras sociales. Esto vale para el sanatorio y para todas las otras instituciones del país donde hay convenios con algunas obras sociales y sí, o otras que no. Después hay otro tipo de analgesia que es la analgesia sistémica, la que podemos administrar sea por vena o por vía subcutánea. Son generalmente derivados de la morfina, opiáceos que son muy seguros, aplicados en dosis y en tiempos determinados. Ahí por eso aclaramos esto. Hay momentos para poder utilizarlo. Lo bueno que tiene la regional es que logra anular el dolor. De sentir del 1 al 10, sentir 10, el dolor baja a 2. La sistémica, en cambio, disminuye el dolor. De sentir del 1 al 10, 10 te lo va a bajar a lo mejor a 5 puntos. Y lo malo que tiene es que dura un tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Y hay que ver de si se puede o no se puede repetir. El protocolo último que hay es el del año 2018, en Hong Kong se hizo un congreso donde se estipuló todo esto y se avaló el uso de meperidina, nalbufina o fentanilo, obviamente administrado en ciertos momentos. Estoy hablando de la analgesia sistémica, ¿sí? La que se coloca sobre todo vía subcutánea hoy en día. La musicoterapia. Esto suena un poco extraño para muchas personas, por hoy en día se está utilizando mucho. La Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, estableció un protocolo donde vio que ciertas pautas musicales, ciertas playlists, para decirlo en los idiomas actuales, de música ayudaban a que la embarazada pudiera tolerar mejor los dolores, pudiera llevar mejor su trabajo de parto. Sobre todo, playlists preestablecidas de música clásica, de música new age, de sonidos ambientales, de la naturaleza, de bossa nova, ¿sí? De música acústica, de rock suave. Todo esto obviamente está preestablecido. Obviamente si la embarazada quiere una música puntual lo tenemos que consensuar porque la música tiene que ser algo que relaje no solamente a la embarazada principalmente, sino todo el equipo de salud que está rodeando. Ustedes piensen que hay personal que está continuamente ingresando, ayudando a la embarazada, profesionales que están controlándola, enfermeras, neonatólogas, ¿sí? Pero está muy útil esto y nosotros procuramos que la embarazada pueda elegir dentro de una playlist preestablecida música o bien ella misma ofrezca y nosotros tratemos de consensuar si la música es apta para la sala de partos. El tema de la aromoterapia, también hay una database de Cochrane que establece que ciertos aromas ayudaban a que la embarazada sintiera que estaba en un lugar más confortable para tolerar el trabajo de parto. Aromas como el de vainilla, limón, la manzanilla, el jengibre, la salvia, la lavanda, aromas frutilla, son potables, sea utilizando dispenser, utilizando spray, utilizando velas aromáticas, que podían ser apagados según gusto de la paciente o cambiados, o bien establecidos en un horario determinado. Esto también nosotros estimulamos a que la embarazada tenga el derecho de poder elegir dentro de un aroma preestablecido, o bien si ella opta por traer alguna aroma que previamente nos consulte a nosotros para ver si se puede, pero en la sala de partos utilizarlos, ¿sí? Bueno, esto es todo. Hay un detalle que se ha pasado por alto, que es el tema de la color terapia o la luminoterapia. La color terapia, no sé si lo he pasado, me ha pasado en alguna diapo. Nosotros tratamos de que la embarazada en la sala de parto pueda optar por ciertas tonalidades de luces, tonalidades de colores. Se ha visto que colores como por ejemplo las gamas de los lilas, las gamas de los rosas, las gamas de los beige, los colores azul suave, ayudan mucho a la relajación, sea en paneles que la paciente puede elegir, o sea en tonos de luces que puede ir alternando la embarazada o subiendo de intensidad o no. Bueno, todo esto ayuda mucho a que la embarazada pueda tener un momento de trabajo de parto mucho más placentero. Es decir, más allá de todo el respeto que buscamos con el parto respetado, buscamos que la embarazada viva un lugar que lo sienta propio, que lo sienta confortable, que lo sienta cómodo, obviamente seguro. Y sobre todo ustedes piensen que vamos a estar rodeando a la embarazada para lograr esa comodidad. La palabra obstetricia deriva del latín obstare, que significa permanecer al lado, es decir, lo que buscamos es que la embarazada sienta que nosotros estamos acompañándola, que la obstetra y el equipo que rodea a la obstetra, los médicos ayudantes de la obstetra, las enfermeras de sala de partos, la neonatóloga,
estén rodeando y estén prestas para poder ayudar a que la embarazada viva mejor esos momentos, ¿sí? Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gosmorti. Muy claros los conceptos. Vamos a dar paso a nuestra próxima conferencista, la doctora Adelaida García. Ella es médica especialista en tocoginecología, especialista en uroginecología, es miembro de la Asociación de Uroginecológica Argentina y es responsable del Departamento de Patología del Piso Pélvico de nuestra institución. En esta oportunidad nos va a hablar de qué hablamos cuando hablamos de piso pélvico. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pau, por tu presentación. La verdad que es un gran placer poder formar parte de este ciclo de conferencias y abrirles un poco la puerta a nuestro departamento de piso pélvico para contarles de qué se trata cuando hablamos de piso pélvico, de qué estamos hablando. Muy bien. Muy bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de piso pélvico? El piso pélvico es un grupo de músculos que conforman la pelvis, o sea que cierran el abdomen. Son los músculos que se encuentran en este sector. Van a constituir una hamaca que se dirige desde este hueso que se llama pubis hasta el hueso que se llama sacro y que van a trabajar en conjunto con todos los músculos del abdomen, dándole soporte a todos los órganos que se encuentran en la pelvis, como la vejiga, la vagina, el útero, el recto. Este piso pélvico, para hablar más específicamente, está constituido por un músculo muy especial que se llama músculo elevador del ano, en donde las que más nos interesa es uno que se denomina aspubococcigio, que va a recorrer el pubis desde el frente, que es el pubis, hasta la parte posterior, que es el sacro, y que le va a dar constricción a la vagina. Este músculo, al tener un cierto tono, va a contribuir a que la vagina se encuentre cerrada y pueda soportar todos los aumentos de peso que se generan a nivel abdominal en todas las actividades que realizamos que se acompañan de aumento de presión abdominal, como es el caminar, el saltar, el correr, el reír, o soportar un embarazo durante los 9 meses del mismo, en donde existe un aumento de la presión abdominal y necesitamos un músculo que esté en condiciones de tolerar este aumento de presión sostenida y por eso necesitamos prepararlo no solamente en el momento del embarazo, sino también en el posparto para recuperar justamente este músculo que va a ser el cierre de nuestra pelvis. ¿Cuáles van a ser las causas de la disfunción del piso pelviano? O sea, ¿por qué se produce la debilidad? La herencia probablemente sea la más importante y tiene que ver con las características del colágeno. Por eso generalmente las personas que tienen o un prolapso o incontinencia tienen antecedentes de hernias o esta misma patología se encuentra en algún otro miembro de su familia. Los embarazos también van a generar una debilidad del suelo pélvico, por esto que les comentaba, el aumento sostenido de la presión abdominal durante los 9 meses del embarazo, el esfuerzo que se produce en el momento del parto, van a generar ciertas disfunciones y si el parto ha tenido algún tipo de inconveniente, por ejemplo un parto forcipal o un periodo expulsivo muy prolongado o que se hayan producido desgarros, van a contribuir a esta debilidad del suelo pélvico. Por eso es tan importante poder preparar este músculo elevador del ano tanto durante el embarazo como en el posparto. La realización de ciertos deportes, los deportes de alto impacto, por ejemplo los maratonistas que corren largas distancias, ciertos tipos de deportes como el CrossFit, o bien los deportistas de alto esfuerzo, que pueden hacer pesas, que pueden ser fisicoculturistas, todo este aumento sostenido de la presión abdominal va a contribuir a la debilidad del suelo pélvico si nosotros no lo preparamos. Y la llegada de la menopausia probablemente sea lo que más rompe el equilibrio que se va generando en la época en la que todavía tenemos hormonas circulantes, que son los estrógenos. Por eso muchas pacientes se mantenían asintomáticas y de pronto con la llegada de la menopausia empiezan a aparecer algunos síntomas. Los estrógenos nos van a dar algo que se llama trofismo, que es un tejido de buena calidad, un tejido húmedo, un tejido tenso. Entonces, al tener cese de la producción de estrógenos, se produce una cierta debilidad adicional en nuestros tejidos en general. Ello también ocurre en el piso de la pelvis. Y por otro lado, los hábitos cotidianos. O sea, las pacientes que por su actividad cotidiana realizan mucho esfuerzo abdominal, por ejemplo, eso ocurre con las personas que cuidan a otras personas, puede ocurrir en personas que tienen trabajos en donde el esfuerzo físico es algo cotidiano, también van a tener un aumento de riesgo
de desarrollar algún tipo de patologías del piso de la pelvis. Entonces, ¿cómo vamos a restablecer la buena función de esta estructura muscular? Bueno, justamente está involucrada en este ciclo de conferencias a la licenciada Gualtieri, que nos va a hablar de la importancia que tiene la rehabilitación y cuáles son los ejercicios que podemos realizar durante el embarazo o bien en el posparto, justamente para restablecer el tono del músculo elevador del ano, que es lo que nos va a evitar cualquier tipo de desarrollo de patología a nivel del piso de la pelvis. ¿Qué pasa si nosotros ya tuvimos nuestro parto o tuvimos nuestro embarazo hace mucho tiempo o no pudimos acceder a la rehabilitación o no sabíamos que esto estaba disponible? Podemos llegar a tener algún tipo de patología del piso de la pelvis y esto se va a manifestar con estos dos grandes síntomas. Uno es la incontinencia urinaria y otro es el prolapso genital. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Estas dos entidades internacionales, que son las más prestigiosas en términos de patología del piso de la pelvis, la definen como cualquier condición en la que involuntariamente se escapa orina. Y esta condición puede ser vinculada a los esfuerzos, como la tos, los estornudos, el saltar, el correr, levantar a tu hijo, levantar cosas del suelo, o hacer algún tipo de esfuerzo, como ir al gimnasio. Entonces se denomina incontinencia de orina de esfuerzo. Este tipo de incontinencia es la que se resuelve muy frecuentemente con rehabilitación perineal y esa tendría que ser nuestra primera línea de tratamiento. Y en aquellas pacientes que no desean hacer rehabilitación perineal, son las pacientes que se van a beneficiar de una intervención quirúrgica, que es una pequeña intervención quirúrgica que tiene muy buenos resultados a largo plazo. El otro tipo de incontinencia es la incontinencia de la urgencia. Esta incontinencia es la más asociada al envejecimiento y se produce o se manifiesta por un deseo imperioso de orinar que nos impide llegar al baño a tiempo. Y aquellas pacientes que tienen una combinación de ambos tipos de incontinencia se va a denominar incontinencia de orina mixta. Lo más importante es que ante la presencia de este síntoma tenemos que saber que es posible consultar y que es posible encontrar un resultado. ¿Y por qué va a pasar esto? Lo que ocurre principalmente en la incontinencia de orina de esfuerzo es que hemos perdido el sostén, ¿sí? La uretra es esta estructura que va a conectar la vejiga con el exterior. Es la estructura a través de la cual se vehiculiza la orina. Esta estructura, que se denomina uretra, tiene que estar apoyada sobre una estructura que es esto blanco que vemos acá, que es la fascia endopélvica. Esta fascia endopélvica va a ir de costado a costado de la vagina y le va a dar sostén. Esta fascia endopélvica es la que se elonga por todas estas situaciones en las que hay un aumento sostenido de la presión abdominal, y el resultado final es que la uretra, que es la estructura que conecta la vejiga con el exterior, pierde su capacidad de coaptarse. O sea, al perder esta capacidad de coaptarse, cualquier tipo de esfuerzo abdominal que se presenta a nivel de la vejiga va a generar escapes de orina. Con respecto a la incontinencia de orina de urgencia, hay otro mecanismo el que está vinculado, ya no es la uretra la que tiene la patología, sino que generalmente el problema se encuentra en la vejiga. Normalmente la vejiga tiene que tener la capacidad de llenarse y que uno no se dé cuenta que se está llenando, que de hecho uno tenga deseos de orinar y que tenga tiempo de elegir el momento adecuado para poder orinar. Ese es el mecanismo habitual y normal de la continencia. ¿Qué pasa cuando uno tiene incontinencia de orina de urgencia? Esta vejiga se contrae sin que nosotros le hayamos dado permiso para que se contraiga. El nombre médico de esto es contracciones no inhibidas. Y la presencia de contracciones no inhibidas pueden dar lugar o bien a incontinencia o a la sensación de urgencia. Esto se trata generalmente con medicación y con algunos otros tipos de tratamientos locales, a lo cual también le adicionamos la rehabilitación perineal. ¿Qué sienten las pacientes cuando tienen alguno de estos problemas? En general sienten angustia, sienten vergüenza, impotencia, les genera mucho trastorno el tema de no poder hacer todas las cosas que desean hacer, el tener que posponer planes, el tener que elegir ciertos colores de ropa dependiendo de dónde uno va a ir. Muchas pacientes lo manifiestan como: a donde yo voy tengo que identificar dónde está el baño. Pacientes que dejan de tomar líquido 1 o 2 horas antes de tener que hacer algún tipo de actividad. Entonces las pacientes sienten mucha frustración y sienten mucha angustia vinculada a esta problemática, que por otro lado se presenta en un momento en donde las mujeres somos muy activas, que es entre los 40 y los 60 años. Entonces hay que como que vencer esa vergüenza y consultar, porque lo más importante que tenemos que saber es que tiene solución. ¿Qué pasa en el transcurso del embarazo? En el transcurso del embarazo se produce un aumento de la presión abdominal
Y este aumento sostenido de la presión abdominal genera una pequeña distensión en el piso de la pelvis que puede dar lugar a una elongación de un nervio que se llama nervio pudendo. Todos estos síntomas o estas situaciones en realidad que están presentes en todos los embarazos pueden generar escapes de orina principalmente en el tercer trimestre. La mayoría de las veces estos escapes de orina son transitorios, pero sí son un llamado de atención a una patología que podría llegar a estar presente en el futuro. Entonces, si bien tenemos que saber que estos escapes de orina pueden ser muy frecuentes en el transcurso del embarazo y que la gran mayoría de ellos, entre los 3 y 6 meses posteriores, se va a resolver espontáneamente, son las pacientes quienes más fuertemente debieran hacer rehabilitación como un cuidado del posparto. Muy bien, ahora, ¿qué es el prolapso? Que era la segunda cuestión por la que podíamos llegar a consultar. La incontinencia y el prolapso son patologías que, si bien pueden coexistir porque ambas se producen por un trastorno en el piso de la pelvis, hay muchas pacientes que tienen solo incontinencia y que no tienen prolapso, y hay muchas pacientes que tienen prolapso pero no tienen incontinencia. El prolapso de órganos pélvicos no es más ni menos que una hernia a través de la vagina. Lo que se produce acá es que la vagina ha perdido su sostén, y al haber perdido su sostén permite que los órganos que se encuentran por detrás, que es la vejiga, el útero o el intestino, se salgan a través de la vagina. Entonces, ¿cómo se resuelve el prolapso de órganos pélvicos? En estadios muy iniciales, la rehabilitación perineal podría contribuir a que esto no se desarrolle o no se siga desarrollando, y cuando ya se encuentran en estadios más avanzados, la intervención quirúrgica es la única solución posible, sobre todo en pacientes jóvenes. Hay algunos otros tratamientos que se podrían proponer a aquellas pacientes que tienen contraindicada su intervención quirúrgica, pero en toda paciente que pueda ser operada, en realidad es la solución más definitiva. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante? Es que si tenés alguno de estos problemas, no dejes de consultar. El camino hacia la solución puede llegar a ser un poco prolongado, pero todo se puede resolver. Así que les agradezco mucho su tiempo y estamos abiertos a cualquier pregunta que se pueda presentar al finalizar la última conferencia. Muchísimas gracias, Adelaida, por tus conceptos tan claros y tan completos en un tema que la verdad es bastante nuevo de abordar y de conversar en la consulta obstétrica posterior a los nacimientos. Ahora vamos a dar lugar a nuestra última conferencista. Ella es la licenciada Daniela Gualtieri, es fisioterapeuta y kinesióloga formada en piso pélvico, es integrante de la Comisión de la Sociedad Argentina de Piso Pélvico Kinésico y el staff del Departamento de Patología del Piso Pélvico de nuestra institución. Ella nos va a hablar acerca de la fisioterapia pelviperineal durante el embarazo. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Pau, gracias al Salvador que me da esta oportunidad de informar sobre la fisioterapia pelviperineal, en este caso en el embarazo. Bueno, voy a hacer mi presentación. Ahí. Gracias. Bien. Bueno. ¿Qué hace o qué hago yo en la fisioterapia pelviperineal en el embarazo? Tenemos que tener en cuenta que dentro de la rehabilitación, dentro de la fisioterapia, esta es una formación nueva en la cual abordamos a la embarazada y a la mujer en el posparto, así como en todas las patologías que va a traer una disfunción del piso pélvico. Durante el embarazo, ¿qué pasa? ¿No se escucha? Ahí. Ahí vemos perfecto. Gracias. Perdón, disculpen.
Bueno, lo que le quería hacer comentar, que voy a hablar de la fisioterapia en el embarazo. Y para eso, este videíto donde muestra cómo va a ser ese crecimiento del útero y cómo va a afectar a la persona, a la mujer, desde toda la mecánica que va a ser cambiada en el interior de su cuerpo. Y donde más va a sufrir este cuerpo va a ser en estas dos áreas, específicamente el abdomen y el piso pélvico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la globalidad de la persona, ¿sí? La embarazada va a cambiar su estática postural, por lo tanto, todas las presiones que se generan a nivel del abdomen, ¿sí? Va a tener su incidencia en el piso pélvico. Por eso es muy importante trabajar en la globalidad para lograr una autoelongación, una buena postura, buscar una pelvis neutra, una cadera en rotación externa para una mejor competencia abdominal. La doctora Adelaida habló de estas presiones que va a sufrir ese piso pélvico, ¿sí? Y mucho tiene que ver cómo adopta, qué postura adopta esa mujer embarazada. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos un tono postural y ese tono postural se va a ver afectado por la presencia de hormonas en el cuerpo de la mujer. Ese valor del tono va a variar en función de la impregnación hormonal durante el embarazo, ¿sí? Estamos con específicamente la relaxina, que va a relajar todas las musculaturas blandas, tejidos blandos y las articulaciones. Las modificaciones del equilibrio osteomecánico que va a producir estos cambios de dirección en las presiones, que si no se modifican en la embarazada, va a ir hacia el perineo anterior, donde las mujeres, por una cuestión anatómica, tenemos un punto de fuga que es la vagina. Entonces, tenemos que mejorar en la estática postural para que las presiones vayan a lugares donde anatómicamente están mejor predispuestas para soportar las presiones. Este aumento desproporcionado del peso materno que va a ir cursándose a través de los 9 meses de gestación, también va a ser un factor de riesgo para las disfunciones en el embarazo. Y obviamente es muy importante destacar este modo de vida y práctica deportiva que se puede presentar en algunas mujeres embarazadas en las cuales quieren continuar con su actividad física, que es recomendable que continúe, pero siempre bajo un control de un kine especialista o un profesional especializado en embarazo. Otro cambio que va a sufrir la embarazada va a ser a nivel de la respiración, ¿sí? El útero gestante en crecimiento va a hacer que el ángulo costodiafragmático se va a ampliar, el diafragma no va a tener buena movilidad, por eso es importante que la mujer trate de localizar su respiración a nivel del diafragma. Esta apertura costal de costilla que debe tener para facilitar la movilización y liberación del diafragma. Otra zona importante que se ve afectada durante el embarazo es la musculatura abdominal. Tenemos que saber que el abdomen está compuesto por varios músculos, entre ellos tenemos los rectos abdominales, que son los músculos más superficiales, ¿sí? Y esos músculos, si se ven alargados, lo que va a transmitir un aumento de tensión de todos los músculos paravertebrales, toda la cadena posterior. Por eso es importante trabajar en la coactivación principalmente del músculo transverso del abdomen, que es el músculo más profundo que tenemos y es el que nos da el sostén como un corset a nuestro cuerpo.
Tenemos que tener en cuenta que en el embarazo se va a producir un estiramiento gracias a la hormona relaxina para preparar a ese abdomen y darle lugar para el útero en crecimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar el transverso para que no se presente la diástasis a nivel del posparto, ¿sí? Durante el embarazo se va a provocar una diástasis fisiológica en la mujer, pero si se trabaja profundamente a través del transverso del abdomen, esa diástasis fisiológica se puede recuperar más rápidamente en el posparto. Entonces, el trabajo abdominal es esencial, una correcta adaptación al crecimiento del abdomen. Vamos a responder al nuevo equilibrio lumbopélvico, ¿sí? Ayudar a la salida del feto durante el parto con el trabajo y la tonificación del músculo transverso, porque es el músculo transverso el que nos va a ayudar en el momento del pujo fisiológico. Hacer trabajo excéntrico, siempre en contracción del piso pélvico, si la mujer... esto está relacionado con la actividad física durante el embarazo, ¿sí? Siempre vamos a tratar de que la embarazada haga un trabajo excéntrico, siempre con contracción de piso pélvico y de la faja abdominal en el momento expiratorio y siempre buscando esta autoelongación para que las líneas de presión vayan a lugares que no debiliten al piso pélvico. A nivel de la pelvis sabemos que hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? En donde en el momento del embarazo todas las articulaciones que componen la pelvis van a lograr mayor movilidad en este momento, en este periodo gestacional, porque esta hormona lo que ayuda es en el momento del pasaje del bebé por el canal de parto, que se vaya adaptando la cabeza a esta pelvis y sea mucho más fácil el periodo expulsivo. Por eso es muy importante conocer todas las movilidades que tiene esta pelvis y cómo se logra una mejor ampliación de los diferentes, esta excavación pélvica, ¿sí? En los momentos donde el bebé va descendiendo, qué movimientos podemos hacer a nivel de piernas y de caderas y de rodillas que van a ayudar a que ese descenso sea mucho más fácil. Esta pelvis es cerrada por debajo por el piso pélvico. Este piso pélvico es un grupo muscular, bien lo explicó la doctora García, en la cual va a sufrir todo este peso, aumento de peso que va a generar la gestación. Lo que nosotros tenemos que lograr es ver cómo está ese piso pélvico en ese embarazo, ¿sí? Para ellos, nosotros los quienes vemos lo que es tono y fuerza de piso pélvico. La fuerza se va a ver modificado por este aumento de presión intraabdominal. También entra en juego cuánta conciencia tiene la mujer de dónde está el piso pélvico, cuál es la acción que tiene que realizar para contraer el piso pélvico, porque este piso pélvico lo que va a ayudar es en el cierre de esfínteres, ¿sí? Va a ayudar al soporte de las vísceras abdominales y en el momento de la gestación del útero gestante. Y también tiene una función sexual, ¿sí? Y de pasaje, que va a ser la orina, la defecación y en el momento del parto al bebé. Por lo tanto, la buena contracción y relajación de esta musculatura es lo que nos va a dar un mejor expulsivo, ya que la mujer va a conocer hacia dónde debe hacer la fuerza y poder relajar esta musculatura. Otro punto a tener en cuenta es el tono, ¿sí? Los dos tipos de disfunciones que puede llegar a tener el tono puede ser porque esté hipertónico, que tenga mucho tono, que esté
muy elevado el tono, entonces puede alcanzar patológicos como afectar la estabilidad pélvica y también dolores, ¿sí? Que en el momento de la relación sexual no pueda tener relaciones porque el tono, el aumento de tono muscular no permite la penetración. Y el otro proceso es la hipertonía y la hipotonía, que se da por disminución de tono, en la cual puede ser partícipe también en la afección de la estabilidad lumbopélvica y aparece la incontinencia de orina. Como bien dijo la doctora, la incontinencia de orina es frecuente en el embarazo, ¿sí? Pero no es normal. Entonces, al trabajo del fisio, lo que hacemos es darle conciencia de esta musculatura del piso pélvico, que sepa contraer, que sepa relajar, que sepa identificar hacia dónde tiene que realizar la fuerza de pujo para que se vea lo menos, se lesione lo menos posible durante este periodo expulsivo, que es uno de los desencadenantes de las disfunciones del piso pélvico posparto. Entonces, ¿en qué consiste la valoración en el embarazo? De esa faja abdominal, de ese suelo pélvico, ¿sí? En la cual siempre va a estar indicado con esta importancia de la postura en el embarazo para que las presiones intraabdominales sean bien dirigidas. Este es un videíto de una activación correcta del transverso del abdomen, en donde vemos que el bebé es empujado hacia adentro y hacia atrás, ¿sí? En la cual este es el movimiento que vamos a realizar en el momento del expulsivo, ¿sí? Por eso es importante que la mujer sepa, tome conciencia de esa musculatura y la trabaje. Durante la valoración también vemos la buena activación del suelo pélvico, ¿sí? Muchas mujeres les es difícil encontrar esta contracción y relajación del piso pélvico no estando embarazada. Cuando la mujer pasa por el proceso del embarazo, donde la relaxina hace su efecto de relajación de todos los tejidos blandos, si no se tiene una conciencia previa de esta musculatura, puede dificultar en esta contracción y relajación. Muchas veces los procesos de hipertonía del piso pélvico se da porque en vez de contraer este piso pélvico queremos... En vez de contraer el piso pélvico, lo que hacen es una contracción del glúteo, de los músculos aductores. Entonces, toda esa musculatura que anatómicamente es mucho más fuerte que este piso pélvico, que está pasando por un proceso de relajación por la hormona relaxina, la conciencia y la toma de conciencia durante el embarazo se puede dificultar. Entonces ahí entramos los fisios de piso pélvico con técnicas como el biofeedback, donde a través de una imagen en computadora, lo que vemos visualmente de cómo se contrae, cómo se relaja, puede orientar a la embarazada a ubicar este piso pélvico para que pueda hacer una relajación, por ejemplo, si cursa con un síndrome de hipertonía de piso pélvico. Como dijo el doctor Gustavo Goldsmorty, tenemos otra de las técnicas que utilizamos, el masaje perineal, ¿sí? El masaje perineal lo que busca es que todo
la vagina, el introito vaginal, pueda tener esa sensación de estiramiento que va a sufrir durante el expulsivo. Entonces, con técnicas manuales que se puede hacer la embarazada, o es aconsejable que su pareja u otra persona, como puede ser el fisio de piso pélvico, ayude a darle esta percepción, propiocepción al suelo pélvico, para que sienta ese estiramiento que va a sufrir, o prepararlo para ese estiramiento. Se puede realizar a partir de la semana 32, 34 de gestación, y se puede empezar a hacerlo paulatinamente, 2 veces por semana hasta llegar a 7 veces por semana. La duración no tiene que ser más de 10 a 15 minutos, y se recomienda seguir pautas de un fisioterapeuta de piso pélvico. ¿Sí? La constancia en realizar el masaje diariamente es lo que va a lograr una mejor elasticidad de ese perine. Esto es muy importante, bueno, un punto muy importante que tienen que saber las embarazadas es cómo saber pujar, ¿sí? Hay 2 pujos, un pujo en apnea, ¿sí? Donde el diafragma es empujado, por ende va a empujar al útero, por ende empuja al bebé que sale por la apertura vaginal, ¿sí? Este pujo en inspiración es muy violento para este piso pélvico, ¿sí? Y muchas veces está mal orientado porque los médicos dan la orden de pujar como si fueras a hacer caca, ¿sí? Si bien el bebé va a salir por un solo lugar, esta energía que pone la mujer hacia un lugar donde no es el adecuado puede aumentar esta lesión hacia el piso pélvico. Por eso siempre nosotros tratamos de que el pujo sea fisiológico. En el pujo fisiológico se da en exhalación, donde el diafragma va a subir, ¿sí? Y el empuje que tiene que hacer la mujer va a ser a través de la musculatura del transverso, esto que hablaba al comienzo, ¿sí? La importancia de este abrazo del bebé, que lo trabajamos en las embarazadas, porque es desde ahí donde tiene que residir la fuerza del pujo, ¿sí? Sumándole la orientación adecuada, que no es hacia la zona donde sale la caca, sino es hacia la apertura vaginal donde está en el perineo anterior. Entonces, este entrenamiento que hacemos en las mujeres embarazadas hace que las disfunciones de piso pélvico en el posparto disminuyan. ¿Por qué? Porque el trabajo muscular, tanto del abdomen como del piso pélvico, va a ser mucho más rápido la recuperación que en una mujer que no sabe cómo trabajar tanto su abdomen y su piso pélvico. Algo que tenemos muy en claro los fisios es trabajar con este CALP. Este CALP es el complejo abdomino-lumbo-pelviperineal, ¿sí? Esta parte central de nuestro cuerpo que está delimitado por el diafragma, los abdominales, los músculos paravertebrales y el piso pélvico. Este CALP se ve alterado en una mujer embarazada, ¿sí? Porque ese abdomen tiene que distenderse, ese piso pélvico va a soportar mayor peso, entonces siempre la mirada tiene que estar en esta evaluación y acciones en este complejo abdomino lumbo pelviperineal. ¿Qué es la base? La postura, ¿sí? La posición de la columna y del complejo abdominal van a influir directamente en la dirección de las presiones, ¿sí? Esto es lo que se tiene que dar normalmente. Cualquier esfuerzo que nosotros realizamos genera un aumento de presión intraabdominal. Esa presión, si este diafragma está libre, puede ayudar a gestionar.
Si este abdomen está tonificado, las líneas de presiones van a ir hacia un lugar más seguro de ese piso pélvico. Si este abdomen está distendido, hipotónico, lo que pasa, por ejemplo, en el posparto, por eso la reeducación posparto es importante, hace que las presiones vayan a una zona muy debilitada que es el introito vaginal. Entonces, el embarazo y el parto son factores de disfunciones, como bien dijo la doctora García, de incontinencia y de prolapso, pero también de disfunciones anorrectales, sexuales e inestabilidad pélvica, ¿sí? Se habla de que un 40% de mujeres tienen incontinencia de orina en el embarazo. Que sea frecuente no quiere decir que sea normal, y es importante esa valoración para ver qué acciones podemos hacer desde la fisioterapia. El 20% va a tener incontinencia de orina posparto, que se puede recuperar entre 6 a 6 meses solo sin acciones, pero también es importante la valoración para proteger a ese abdomen de una diástasis, por ejemplo, o ese piso pélvico a disfunciones futuras. Bien. Entonces, ¿qué puede hacer la fisioterapia pelviperineal? Un montón durante el embarazo, ¿sí? Ese abdomen, ese piso pélvico es un conjunto muscular que necesita ser ejercitado y protegido. Es crucial hacerlo durante el transcurso del embarazo y también tras el parto. Ya sea que el parto haya sido parto natural o cesárea, la valoración pelviperineal debe pasar por todas las mujeres, ¿sí? Ya que estos dos acontecimientos, ¿sí?, del embarazo y del parto van a marcar un antes y después más en la calidad de vida de la mujer. Bueno, creo que nada más. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Quiero, la verdad, felicitar y agradecer la exposición de cada uno de nuestros disertantes, que la verdad han engalanado nuestro servicio, que sepan nuestros pacientes que pueden contar con cada uno de ellos en nuestra institución. Y vamos a dar lugar a las preguntas que han formulado y que son, la verdad, un montón. Vamos a ir haciendo un ping-pong, si los disertantes se pueden conectar. Y vamos a ir respondiendo una a una en función del tiempo de las que nos sean posibles. Si nos quedaran algunas sin responder, por supuesto van a ser respondidas de manera privada. La primera pregunta es de Sandra Gutiérrez y nos dice cuáles serían los estudios o pruebas básicas y el cajón que debería hacer mi fisio para saber el estado de mi suelo pélvico. Daniela, si te parece responder. Primero que nada, tener en cuenta que no todos los fisios hacen piso pélvico. Por lo tanto, la valoración tiene que ser por un kinesiólogo formado en pelviperineología, en piso pélvico, suelo pélvico, que son todas las variantes de nombres de esta formación. Y segundo, lo que puede valorar un fisio común es el estado de este abdomen, si es competente o no, ¿sí? Todos los fisios saben cómo trabajar el abdomen y cómo es la importancia que tiene en una correcta contracción y relajación. Si se activan músculos lumbares, si se activa el recto, si se activa el transverso. A nivel de piso pélvico, lo que un fisio no especializado en piso pélvico puede hacer es hacer los cuestionarios validados en los cuales son preguntas si aparece algún síntoma como la incontinencia de orina, la sensación de peso en la vagina y darle como una orden verbal para ver si contrae o no el piso pélvico. En un estudio se ha demostrado que la orden más eficaz es la de contraer el ano y la vagina.
tenemos que tener en cuenta que la valoración con la palpación es lo que nos va a dar la orientación si contrae eficientemente ese músculo o no. Pero sí, todo lo que es postura y activación del abdomen puede valorar cualquier fisio. Muchas gracias. Al doctor Peralta, Josefina Edelstein nos pregunta, soy periodista y quiero consultarle a qué se refiere con que todo depende de la institución donde se atiende la paciente en relación con las medidas a tener en cuenta en el parto respetado y en el periodo preparto. Bueno, cuando hablamos de depende de la institución, hay que tener en cuenta, ahora, sí. Cuando hablamos de lo que depende de la institución, porque básicamente no todas las instituciones tienen la misma complejidad para atender a sus pacientes, la misma infraestructura para atender a sus pacientes, o sea, si tienen salas de preparto, si tienen habitaciones comunes, si tienen salas de parto acondicionadas para realizar ejercicios previos, para estar acompañadas, si tienen acompañantes en el parto o no. Y también depende del lugar donde se encuentra, el equipo médico con el que cuenta, y si está en el interior, si está acá en la ciudad, depende las capacidades que tenga el sanatorio. En realidad, y aparte de eso, como hablábamos, cada plan de parto puede tener diferentes características, o sea, cada institución puede aceptar algunas medidas y otras instituciones no, dentro de lo que se considera un plan de parto. Por eso siempre cuando lo tengan programado y planeado, reunirse con su obstetra y con la autoridad del sanatorio para ponerse de acuerdo. Muchísimas gracias. Para el doctor Gustavo, en el caso de elegir parir en el banquito de parto o de costado, ¿se puede? Bueno, es muy buena esa pregunta. Hace unos años un obstetra ecuatoriano propuso un tipo de silla obstétrica para parir, donde era bastante complicado porque el obstetra tenía que ponerse, para que la gente se oriente, casi como un mecánico reparando un auto, ¿se entiende? Es decir, como una especie muy en cuclillas, casi boca arriba. Se hace muy difícil porque uno también tiene que pensar en que el obstetra tiene que ir guiando esa salida de ese bebé y tiene que ir guiando al lado del neonatólogo para poder recibirlo eficazmente sin que golpee o que se traumatice la cabecita de ese bebé y entregarlo. Así que la posición en la que buscamos no es el taburete obstétrico, la silla obstétrica, la posición ideal. Sí se busca que la paciente esté sentada, pero en una altura tal que el obstetra también tenga una comodidad para poder ayudar y asistir a la embarazada. Para eso estamos nosotros. Por lo tanto, utilizar el taburete obstétrico, que es muy bajo, no sería algo factible en este momento. Sí se puede utilizar una posición igual, pero con una altura más elevada. Y por lo otro, lo de posición de parto de costado, ¿se ha protocolizado, se ha visto partos de costado? Sí, en ese sentido se puede hacer, hay que buscar también que la embarazada se sienta con la comodidad suficiente. Muchas gracias. Otra pregunta del doctor Peralta, en el caso de pedirlo a través del plan de parto o simplemente hablarlo con el obstetra, ¿se puede respetar una cierta cantidad de tiempo, 40 minutos o lo más que se puede, el contacto piel con el bebé una vez que nace? De ser así, puede solicitarte, si está todo bien y claro, que se lo mida y se lo coloque sobre el pecho materno. Bueno, claramente sí. Hoy en día, apagas el micrófono, Pau, así te puedo escuchar. No te escuchamos, Jorge. Bien, ahora sí. Hoy en día sí, se intenta conservar y cumplir con esa famosa hora sagrada de contacto piel a piel entre el bebé y la madre. Como siempre explicamos, eso depende de la situación y cómo se da la estabilidad clínica tanto de la madre como del bebé, de la longitud del cordón umbilical y de la adaptación que tenga el bebé al recién nacer.
pero la idea es mantener y cumplir con el mayor tiempo posible la madre en el pecho del bebé. Bien. Una pregunta para la doctora Adelaida García es: ¿en qué momento se debería hacer la evaluación postparto para poder valorar patologías del piso pélvico? Bueno, es una muy buena pregunta. El tiempo es, no sé si tengo un micrófono activado. No se escucha nada. No, lo que pasa es que me retumba el otro micrófono, perdón. El tiempo ideal es después de los 3 meses. Todo va a depender también de si fue un parto con episiotomía, si hubo desgarros, si hubo algún tipo de complicación en el posparto. De eso depende. Entonces, entre los 3 y los 6 meses es un buen momento para plantear hacer algún tipo de rehabilitación, que hoy por hoy se debiera sugerir de manera profiláctica a todas las pacientes que tienen un parto y a todas las pacientes que han cursado con un embarazo. Entonces, ese periodo de tiempo es un periodo razonable para hacer una primera consulta. Muchas gracias. Una consulta para el doctor Gustavo. ¿Qué pasa en el caso de la cesárea? ¿Puede hacerse de manera respetada también? Bien. Para mucha gente, creen que la cesárea muchas veces es una elección nuestra, porque sí, por una cuestión de comodidad, cuando en Argentina la principal causa de cesárea es electiva materna. Muchas veces la mamá la que nos pide, no solamente en el control del consultorio, sino muchas veces en un trabajo de parto que está evolucionando naturalmente, la embarazada se cansa, son muchas horas, muchas veces, ¿sí? Y opta ella misma. Nosotros tratamos de llevarla a un parto muchas veces, pero es respetable la decisión de la mamá. Y en el quirófano también tratamos de respetar un montón de medidas, desde que la mamá no tenga las manos atadas, como muchas veces se cree, es más, le dejamos un brazo o los 2 bracitos libres como para que pueda desde acariciar al bebé, rascarse la cara, ¿sí? De que pueda optar por una música, tratamos de que haya un acompañamiento de un familiar o de alguien, fundamentalmente por las normas COE, algo que habíamos implementado naturalmente, que era la presencia de la pareja o de un familiar en la sala de cirugía, se ha cortado, estamos prestos a una nueva autorización. Así que sí, en quirófano tratamos de que la paciente viva un momento también que no es fácil, como es una cirugía, pero que lo viva también en una forma tranquila, placentera, confortable, segura y científicamente comprobada. Así que se pueden tomar las mismas medidas, el tema de la música, el tema de aromas, el tema del acompañamiento, sí, claro que se puede hacer un parto respetado en un quirófano. Muchas gracias. Quería hacer un comentario. La doctora Gabriela Moreno, que es de nuestro servicio de neonatología, nos hace el comentario de que si el niño nace en buen estado, las primeras observaciones y atenciones se pueden hacer con el niño en el pecho materno en conjunto con obstetricia. Así que bueno, de esa manera acompañamos lo que recién había comentado el doctor. Una nueva pregunta. Si querés, Gustavo, comentármelo, o Adelaida, ¿el dolor bajo vientre en el segundo trimestre tiene algo que ver con el piso pélvico? Creo que los dos podrían responder desde su ámbito. Sí, yo respondo primero para en realidad pasarle la pregunta a Gustavo, porque el dolor en el piso pélvico en general no duele como tal en una paciente que está sana. Entonces, el embarazo en sí mismo no va a generar ese dolor. La mayoría de las veces, el dolor en el bajo vientre en el segundo trimestre responde a otras cuestiones que el doctor Gustavo les va a comentar. Bueno, gracias, Adelaida. Hay una hormona que la licenciada habló mucho, que es la relaxina. Y la relaxina es una de las responsables de la apertura de la pelvis. La pelvis se va abriendo, sobre todo en 3 articulaciones, que es la de la sínfisis del pubis, la articulación sacrocoxígea y la articulación del coxis, del sacro con los huesos coxales. El pubis es una articulación que no tiene movimiento, ¿sí? Y en el embarazo, en el último trimestre, la hormona relaxina hace que haya una apertura levemente
para permitir que la pelvis bascule un poquito y trabaje mejor. Gran parte de las embarazadas en el tercer trimestre se quejan de ese dolor, que muchos lo habrán escuchado alguna vez, porque es muy típico del deporte, que es la pubalgia. Es un dolor bastante molesto, sobre todo al levantarse, al caminar, al subir una escalera, al incorporarse a la cama. Nosotros podemos dar analgesia segura por vía oral para que en esas semanas de dolor no sea una agonía esos dolores, valga la redundancia, pero sí, no tienen que ver con el trabajo del piso pelviano, pero sí es en parte alguna etapa fisiológica por la apertura de la pelvis por parte de esta hormona que es la relaxina. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que en realidad asocia distintas etapas de la salud femenina y teniendo en cuenta que en el periodo intergenésico entre distintos embarazos la paciente vuelve a tener sus ciclos menstruales habituales, tenemos una pregunta en relación a eso, y es que de acuerdo a las nuevas formas de gestión menstrual, particularmente la copa menstrual, ¿tiene alguna contraindicación para el cuidado del piso pélvico? Voy yo, ok. No, en realidad no tiene ninguna contraindicación. Al ser algo siliconado, digamos, las paredes vaginales pueden seguir coaptadas entre sí, porque, digamos, la pregunta sería si ese espacio que ocupa la copa menstrual podría hacer que trabaje de manera distinta el músculo elevador del ano, y en realidad eso no ocurre porque la copa menstrual, al ser siliconada, no impide que se siga uniendo la pared vaginal anterior con la posterior y que el esfuerzo abdominal siga recayendo sobre el músculo elevador del ano. Así que, desde la perspectiva del piso pélvico, no hay una contraindicación para su uso. Bueno, muchísimas gracias a todos. En honor del tiempo y del compromiso asumido y respetando a todos los que se han conectado y nos han acompañado, quiero agradecer en nombre de nuestro servicio y de la institución por esta charla que hemos compartido, y agradecer especialmente a todas aquellas pacientes que nos eligen, comentarles que si bien este tiempo de pandemia ha alterado algunos protocolos durante un tiempo, todos estábamos preocupados, todos teníamos miedo y estábamos conociendo esta situación nueva que nos trajo el coronavirus, poco a poco se van restableciendo muchos procesos, y es nuestro deseo que el momento del nacimiento sea un momento único de bienestar, de respeto, de tranquilidad, y que sea para ustedes el momento que tanto habían esperado y lo puedan disfrutar en familia y conocer finalmente a su bebé y disfrutarlo en los primeros minutos. Así que desde mi lugar les agradezco esta compañía. Me despido y le doy el paso a Natalia para que pueda cerrar la conferencia. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno, como decía la doctora Arcurio, agradecemos a todas las personas que se han conectado. La verdad, el nivel de participación ha sido muy alto, y el hecho de que no hayan cortado la conexión antes quiere decir que el tema les ha interesado mucho. El panel estuvo excelente. Seguramente algunos se han perdido alguna parte, entonces les recordamos que todas las grabaciones de estas conferencias quedan en el sitio web del sanatorio. Esta conferencia en particular va a estar accesible a partir de mañana en el canal de YouTube del sanatorio, al cual puede entrar ingresando a la página web del sanatorio. Ahí en el chat yo puse el link, así que pueden entrar por ahí. Por otra parte, contarles que en este ciclo de conferencias nos quedan algunas nuevas invitaciones. Compartimos ahí en pantallas las próximas, que son el jueves próximo, el 2 de diciembre a las 15 horas, el Servicio de Diabetes organiza esta actividad, Diabetes, Realidad y Perspectivas de Latinoamérica. El doctor Enrique Caballero es quien va a ser el conferencista central. Él es endocrinólogo, investigador, director del programa latino de la División Endocrinología del Brigham and Women's Hospital de Estados Unidos. Y el jueves próximo, el otro jueves, a la misma hora también, a las 15 horas, el 9 de diciembre, va a ser la conferencia sobre cirugía valvular mínimamente invasiva, a cargo del doctor Guillermo Nuncio Baccarino.
Él es jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Austral de Buenos Aires y organiza esta actividad del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Sanatorio del Salvador. Les recuerdo a todas las participantes de la conferencia de hoy que a partir de mañana van a poder ver publicado en nuestras redes los ganadores del sorteo de varios obsequios que, como dije, anunciamos al inicio, se van a hacer entre los participantes, ¿sí? Entre ellos habrá bolsos para la mamá y el bebé, así que nada, atentos a las redes del sanatorio y al mail de la ganadora, porque se va a anunciar por mail también. Bueno, ahora sí invito a todos los panelistas a saludar a la audiencia y nos despedimos.